La fotografía es el arte de trabajar con la luz para captar imágenes. Las cámaras fotográficas se valen del diafragma para utilizar esa luz. El diafragma es una parte del objetivo que funciona similar al iris del ojo humano, abriéndose y cerrándose para regular el paso de la luz. El diafragma, pues, nos permite regular la cantidad de luz que queremos llegue al sensor. Los diafragmas suelen ser un conjunto de láminas en forma de iris que dejan una abertura circular en el centro. Cuanto más cerrada está, menor cantidad de luz penetra en el interior de la cámara. Por el contrario, incrementar el diámetro implicará un mayor paso de luz. Las aperturas están estandarizadas según una serie geométrica con razón igual a la raíz de 2 y se mide en pasos o números F. F1, F1.4, F2, F2.8, F4, etc. Cuanto más pequeño es el número F, mayor es la apertura del diafragma y más luminoso es el objetivo. Esta escala de valores nos indica pues la cantidad de luz que captará nuestra cámara con esa apertura de diafragma de la imagen que vemos en el visor. Por lo tanto, un F11 deja pasar menos luz que un F4. Lógicamente, si queremos fotografiar una escena poco luminosa, por ejemplo, anocheciendo, en un interior o en una zona de sombras, deberemos abrir el diafragma para que entre más luz a la cámara y no nos quede la imagen negra o subexpuesta. Por el contrario, si nos encontramos bajo el sol y a plena luz del día, cerraremos el diafragma para que entre menos luz y no nos quede la imagen sobreexpuesta o, como normalmente se dice, quemada. Hasta aquí es muy sencillo. Debes coger tu cámara reflex, localizar el diafragma y empezar a hacer pruebas. Normalmente, alrededor del objetivo tendrás un anillo que te permite manualmente abrir y cerrar el diafragma. También podrás acceder desde la pantalla de configuración de tu cámara por medio de un dial en el cuerpo de la misma. Unos conceptos básicos a tener en cuenta. Como hemos comentado, cuanto más abre un diafragma, más luminoso es el objetivo. Todos los modelos disponen de una abertura máxima para poder trabajar. Esta es una de las grandes diferenciaciones de los objetivos. Normalmente suelen ser 3.5 o 4 y los más luminosos 1.8 o 2.5. Por lo general, los valores de luminosidad del objetivo están escritos en la parte frontal de la óptica junto con los valores del zoom. Según aparece indicado, el valor más pequeño es el más luminoso y corresponde a la posición angular del zoom, es decir, la más abarcante, mientras que el menos luminoso es el válido para la posición teleobjetivo, menor ángulo visual. Pero esto también depende de la calidad de la óptica, pues hay objetivos que mantienen la abertura máxima independientemente del ángulo visual. Una tabla como esta suelen tener casi todos los objetivos. Los valores de la tabla pueden variar en función de la marca del objetivo. Con todo, a pesar de esa variación, suele ser similar la abertura del diafragma. Recordemos que los valores de la izquierda suponen un diafragma abierto, mientras que a medida que avanzamos hacia la derecha, el diafragma se va cerrando. Es importante destacar que cada valor supone el doble de luz del valor que se encuentra a la derecha y la mitad del que se encuentra a la izquierda. Por ejemplo, un diafragma de F5.6 deja pasar el doble de luz que un diafragma F8 y la mitad que un diafragma F3.5. Para obtener una fotografía bien iluminada, la exposición apropiada se obtiene a partir de la combinación de una escala de valores de la apertura del diafragma y de la velocidad del obturador, así como de la sensibilidad ISO, pues como veremos más adelante, existen diferentes ajustes a tener en cuenta. Pero por ahora estamos aproximándonos al conocimiento y al uso del diafragma. Pero, ¿cuánto debemos abrir o cerrar el diafragma? La práctica nos irá dando experiencia. Por ahora nos guiaremos por las indicaciones del fotómetro de la cámara antes de disparar la fotografía. Este nos indicará, según vayamos variando las diferentes posibilidades, cómo se encuentra la exposición de la imagen, si debemos abrir o cerrar diafragma.
Asimismo, el tamaño de la abertura seleccionada afectará a la zona de nitidez de la fotografía, es decir, a lo que los fotógrafos llaman profundidad de campo. Pero esto también lo veremos detenidamente cuando conozcamos el resto de conceptos. A modo de resumen, recordemos: cuanto más oscura sea la escena, mayor deberá ser la abertura del diafragma, y cuanto más luminosa sea, menor deberá ser esta abertura. Cada paso o número F dobla o reduce a la mitad la cantidad de luz que entra por el objetivo y que captará el sensor. Utilizaremos el anillo del diafragma en el objetivo o en el dial en el cuerpo de la cámara, guiados por la información en pantalla, para modificar la actuación del diafragma. Ajustaremos la apertura del diafragma según las indicaciones del fotómetro de la cámara. Ahora os invitamos a hacer pruebas con vuestra reflex digital ante un mismo motivo y variando la apertura del diafragma. Debéis sacar vuestras propias conclusiones hasta asimilar bien el concepto por medio de la práctica. Con todo, no olvidemos tener en cuenta que la cámara actúa en función de diferentes variables y que no solo depende de la apertura del diafragma el que una fotografía tenga más o menos luminosidad y contenga una exposición correcta, sino que depende de la interrelación del diafragma con el obturador y con la sensibilidad ISO. Esto lo iremos viendo en las próximas unidades.